Listo, muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida y las gracias por acompañarnos hoy en este primer conversatorio de lámina prepintada para cubiertas y fachadas de la Asociación de Constructores de Envolventes. Entonces, no sé qué todo, darle la bienvenida y contarles que el día de hoy nos acompaña un equipo justamente de la asociación. Entre ellos está Carolina Vázquez, ingeniera civil de la Universidad del Valle, cuenta con una experiencia en cubiertas desde hace más de 15 años, gerente de Cortiza, expertos en cubiertas en el suroccidente colombiano, ubicados en la ciudad de Cali. Está también con nosotros Catherine Rodríguez, ingeniera civil de ACESCO, con especialización en estructura de la Universidad del Valle y miembro técnico nacional del equipo de ACESCO. También está con nosotros Camilo Melo. Camilo es arquitecto de la Universidad Javeriana con una especialización en mercadeo estratégico del CESA, con más de 23 años de experiencia en el campo profesional, todos estos años pues, vinculados al sector de la construcción y gerente de Fajoy Cumesa. También está con nosotros Camilo Santa. Camilo es arquitecto constructor de la Universidad Nacional, cuenta con una experiencia en cubiertas de más de 20 años, es gerente de Quinta Fachada y están ubicados en Bogotá y en Medellín. Y para cerrar este equipo está con nosotros y va a ser hoy el moderador de este conversatorio, David Daza. David es ingeniero civil, magíster en ingeniería estructural, director de mercadeo del departamento técnico, perdón, de Metasa. Cuenta con una experiencia de 25 años en el sector en envolventes en acero. Entonces, los dejo con este gran equipo el día de hoy para que nos hable sobre las láminas prepintadas. Ay, no me da la opción. Sí, ya. Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este conversatorio. Está subiendo Alibaba. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, 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 te perfecto, escuchamos David. bien. Ok. Bueno, entonces, nada, pues estaba diciendo que bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en este conversatorio. Pues les voy a pedir que de pronto algunos de los participantes cierren el micrófono para que podamos escuchar el conversatorio. Muchas gracias. Pues a ver, cumpliendo pues con dos de los objetivos de nuestra agremiación, uno que es el promover la sostenibilidad del sector de envolventes y dos, la difusión de buenas prácticas en la construcción y en el diseño de tanto de cubiertas como fachadas. Pues hoy vamos a hablar sobre la lámina prepintada para el uso de envolventes livianas. Como todos sabemos, pues el acero recubierto, bien sea galvanizado o prepintado, pues es uno de las materias primas fundamentales de nuestras envolventes livianas. Y pues nosotros como agremiación pues nos proponemos en estos conversatorios que vamos a hacerlos de los diferentes productos, tanto de policarbonatos, poliéster acrílicos, materiales compuestos, hacer esta serie de conversatorios para que todos entendamos y escuchemos y haya una retroalimentación de la importancia de la calidad de cada uno de sus componentes. Entonces, pues, hoy vamos a hablar particularmente de la lámina prepintada. Todas estas fotos que vamos a ver aquí en adelante, pues son fotos que muy amablemente nos prestaron asociados a la ACE. Todas son obras hechas aquí en Colombia, hechas por nuestros agremiados. Pues las cubiertas y las fachadas en acero recubierto pues tienen diferentes usos, ¿no? Viviendas, sector institucional, pues en colegios, universidades, hospitales, en el comercio, centros comerciales, grandes superficies, en la industria. Hoy hacer un parque industrial, unas bodegas en cubiertas livianas, pues es una necesidad. Hoy ya nadie piensa en hacer unas grandes fachadas en mampostería o en otro tipo de elementos, necesariamente son elementos livianos. En el sector agroindustrial, pues todos los beneficios del acero recubierto, bien sea cubiertas y fachadas sencillas o tipo panel o tipo sándwich. Y pues obviamente en cerramientos y obras temporales, ¿no? Pues obviamente también se utilizan
estas cubiertas en elementos mucho más sencillos y de menos durabilidad en su uso. Recordemos las características, como abrebocas, antes del conversatorio, recordemos las características de una lámina prepintada. Y aquí se vuelve fundamental tres conceptos que los usan los fabricantes de la materia prima del acero prepintado. Hay tres conceptos. Uno que es el espesor de acero base, que se refiere al acero sin ningún tipo de protección, o sea, el acero que en contacto con el agua y el aire pues se oxidaría. Ese es el acero base. Hay otro concepto que es el espesor total revestido, que ya es el espesor compuesto por el acero base más el espesor aportado tanto superior como inferior por el revestimiento a protección a corrosión, bien sea con zinc o con algún compuesto de aluminio zinc. Y un tercer concepto es el espesor total pintado, que ya es el espesor total que se calibraría con algún calibrador para mirar el espesor total. Entonces, este espesor total revestido, pues va a ser la suma de los tres espesores, el espesor de acero base, más los espesores de la protección a corrosión, más las pinturas. Ya ahora discutiremos y hablaremos sobre las características ya más específicas de cada una de estas capas de nuestro acero prepintado para las envolventes. Hay un tema fundamental también que trataremos con nuestros invitados, que es el tema de las normas. Pues en Colombia nosotros tenemos una gran influencia en las normas americanas, las normas ASTM. Digamos que hay 4 normas fundamentales, que es la A653, la A792, la A755 y la A924. Ya hablaremos de esas normas en particular. Digamos que algunas patologías por la baja calidad o la mala especificación pues las hemos detectado en los diferentes comportamientos pues, de las láminas que no cumplen especificaciones. Entonces, pues una de las patologías pues, son las deformaciones que producen emposamientos y daños de la teja a mediano plazo. Otra patología pues que no es muy palpable, pues es una oxidación prematura de la lámina. Otra patología es el oil caning, que es básicamente las ondulaciones que vemos en algunas de las cubiertas, ya sean en fachadas o en cubiertas. La delaminación o desprendimiento de la pintura también, que es una patología pues obviamente inaceptable. Las diferencias de tonalidades en el acabado y un fenómeno que se llama antizamiento o caleo, que pues es el desprendimiento parcial de la pintura. Entonces, pues ya viendo todos estos temas, pues primero yo quisiera como escuchar a Katherine que nos cuentes cuál es la experiencia que tú tienes, pues con respecto, que nos cuentes a la experiencia que tú tienes con respecto a la calidad de cada una de las capas de nuestros elementos. O sea, ¿por qué es importante el acero, la calidad del acero? ¿Por qué son importantes las diferentes especificaciones de los espesores de pintura? Entonces, pues, Katherine, te dejo los micrófonos abiertos. Gracias, David. Bueno, buenos días. Para iniciar este tema, de pronto vale la pena mencionar que las cubiertas y las fachadas se convierten en la piel de la edificación, y bajo este panorama es importante saber que estos elementos van a estar dispuestos para soportar fenómenos atmosféricos. ¿Cuáles fenómenos? Lluvia, vientos, granizo en algunos casos, y también actividad humana, porque también hay un componente de mantenimiento, de uso que genera. Entonces, básicamente nosotros necesitamos de este elemento dos cosas. La primera es que tenga una durabilidad que le permita garantizar la vida útil, y la segunda es que tenga una resistencia adecuada, ¿sí? La NTC 3465, que es equivalente a la normatividad ASTM A755, es decir, la lámina prepintada,
nos dice que la lámina prepintada se compone de una base metálica, ¿sí? Con un recubrimiento metálico, que ya vamos a ver más adelante en qué consiste esto, y una serie de primers y acabados finales para que en su conjunto garanticen una protección. En nuestra experiencia, es muy importante que nosotros cumplamos estas normatividades porque, ¿aló, me escuchan? ¿Se escucha un Sí, ruido? adelante. Ok. Adelante. Es muy importante que nosotros cumplamos esto porque a partir de la normatividad es que le podemos dar una garantía real al cliente final. Siempre es importante que el cliente tenga su proveedor de confianza y siempre se apoye en él para revisar cada proyecto, porque cada proyecto es diferente y cada proyecto necesita unas cualidades de la lámina. Listo. Digamos que Catherine, y bueno, ya una pregunta para Camilo Melo. Digamos que, a ver, digamos que la calidad de la materia prima son muy importantes y pues aplica, bueno, hay de pronto alguien con el micrófono abierto que nos ayude. ¿Alguien tiene micrófono abierto? Gracias. Comentábamos que la importancia de la calidad de la materia prima, digamos que yo la asemejo digamos que si vamos al acero de construcción, no es lo mismo una varilla de acero lisa a una varilla de acero corrugado en sus diferentes usos. Y esto se aplica para cualquier tipo de elemento, para el cemento, no es lo mismo un cemento tipo 1 a un tipo 3, no es lo mismo una baldosa con unas especificaciones para uso de tráfico pesado, tráfico liviano. Camilo, ¿qué nos puedes contar, por ejemplo, sabiendo que en Colombia nosotros no somos productores de la materia prima del acero? En Colombia, el 100% del acero de la materia prima de nuestras láminas es importado, el 100% del acero es importado, pero los procesos de galvanizado se hacen en algunas compañías aquí en Colombia y otras por necesidad de mercado se importan. Entonces, pues, Camilo, ¿qué nos puedes contar sobre esa importancia de una buena especificación, bien sea de un material que es pintado en Colombia o que es importado? ¿Y por qué es fundamental clarificar esto, Camilo? Bueno, buenos días. Juan David, efectivamente, digamos que el tema es muy importante y digamos que hay que hacer conciencia por parte del cliente final cuál es la especificación o cuál es la necesidad que tiene con fin hacia su cubierta o su cerramiento metálico, ¿no? Entonces, efectivamente, uno hoy en día puede hacer dos tipos de importaciones y es acero galvanizado, ¿no? Obviamente con este recubrimiento de pintura, o Galvalume, o un recubrimiento adicional que es un Galvalume, que también viene prepintado. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Y es que con esta, digamos, con esta flujo de compra que se está dando en mercados internacionales y hoy en día, digamos que la gente le perdió el susto a hacer una importación, ¿no? Porque antes se veía como hacer una importación era un tema muy complicado, muy complejo, había que negociar con navieras, había que hacer todo un proceso y un protocolo, entonces se le tenía relativamente susto. Hoy en día la gente ya perdió ese susto y está la gente importando de China, de India, de Japón, de Corea, de cualquier sitio. Digamos que eso es parte de la globalización, pero el gran problema es que están importando cualquier tipo de producto, ¿no? Entonces, bajo esa matriz es que el problema se está decantando ya hoy en día en nuestras construcciones. ¿Por qué? Porque están trayendo aceros de diferentes características. Digamos que uno asocia a China como un producto de mala calidad, pero no es cierto. Es decir, China tiene todos los rangos de calidades que uno quiera, desde la muy básica, desde la intermedia, desde la súper, ¿no? Digamos que obviamente depende del presupuesto como tal. Entonces, el tema es, ¿qué es lo que estamos importando nosotros hoy en día? Ok, ¿Aló?
Sí, ok, Camilo, aquí una pregunta importante. O sea, digamos que Katherine nos hablaba sobre las calidades del acero. Digamos que si hablamos primero de la calidad del acero, el acero como tal, las normas admiten una calidad de acero comercial y una calidad de acero estructural. ¿Cuándo utilizar un acero estructural y cuándo uno comercial? Eh, Cuando, digamos que en cuanto a los espesores, ¿por qué es importante el espesor, por ejemplo, del recubrimiento? Si es un recubrimiento galvanizado, si es un recubrimiento aluzinc o es un recubrimiento galvalum o metalum. ¿Por qué son importantes esos espesores al momento de especificar un producto? Vuelvo y repito, no es lo mismo un acero, una varilla lisa con un acero A36 que una varilla corrugada con un acero A572. ¿Por qué son importantes esos espesores, Camilo? ¿Qué pasó? Ah, ok. Sí, digamos que los espesores es lo que nos permite tener como esas garantías o esas tranquilidades como tal, ¿no? Entonces, el tema del recubrimiento es muy importante porque en últimas es lo que va a estar expuesto a la intemperie, ¿no? Es lo que va a estar eh, haciendo ese proceso de sufrimiento a la inclemencia atmosférica como tal. Entonces, en la medida que tengamos un mayor o mejor recubrimiento, pues se va a comportar de la misma manera el acero. Entonces, digamos que hoy en día nosotros como tal estamos, para todo el portafolio de cubiertas, estamos importando es acero estructural. Solamente estamos casados con acero estructural. ¿Por qué? Porque digamos que eso es como un plus adicional que le estamos dando al mercado, en donde vamos a garantizar que este acero tiene un mayor comportamiento, un mejor comportamiento y que simplemente hasta en los mismos procesos tan básicos de manipulación de la persona que compra una o dos tejas y que se las lleva y las echa en el carro y se las lleva, ese proceso tan básico también uno garantiza que al tener un acero de características estructurales, por lo menos va a sufrir menos el material. Y eso en últimas va a ser una cubierta que va a ser más perenne en el tiempo, ¿no? Que es lo que buscamos, que nuestras cubiertas, nuestros proyectos, pues tengan una longevidad importante. Entonces, digamos que vamos por partes y ya para terminar nuestra primera etapa del conversatorio en cuanto a la calidad de los materiales, podríamos contarles a nuestro auditorio que, digamos que básicamente el acero para nuestras envolventes prepintadas viene en dos calidades, una calidad comercial y una calidad estructural. Digamos que, ¿cuál es la gran diferencia entre las dos calidades? No quiere decir que la calidad comercial sea una calidad mala, es una calidad que tiene unas características de límites de fluencia, que es la capacidad de tensión del acero, determinadas, y la calidad estructural tiene unos límites de fluencia, una capacidad de tensión mayor. ¿Cuándo utilizar uno o el otro? Eso dependerá de las capacidades de carga que haya desde el diseño estructural y los requerimientos pues, de distancias entre apoyos y requerimientos de deformaciones. Entonces, digamos que aquí es importante pues, que primero sepamos que hay dos tipos de calidad del acero, una calidad comercial y una calidad estructural, que los dos funcionan y que están cobijados dentro de la norma, pero pues digamos que ya la especificación dependerá de lo que quiere el especificador. Y pues ya vienen todo el tema de los espesores, tanto del tipo de galvanizado o el tipo de recubrimiento, si es con zinc o aluminio zinc, de esos espesores mínimos que piden las normas. Entonces, igual también unos espesores mínimos del primer y un espesor mínimo del tema de acabado. Yo creo que aquí para cerrar esta primera parte del conversatorio de la calidad de materiales, si Katherine de pronto nos puedes contar algo más sobre la importancia de esos espesores, del espesor tanto tanto del galvanizado o del metalum o del galvalum y los espesores de los recubrimientos del primer y los espesores del acabado. Un paréntesis antes de darle la palabra a Katherine, para que también nuestro auditorio tenga un dato importante.
En este tema de los recubrimientos, digamos que el galvanizado es un proceso que tiene protección con zinc y el aluminio zinc es otro proceso que tiene unos nombres comerciales. Cuando escuchen ustedes del nombre de Galvalum o Aluzinc o Metalum, todos se refieren a la misma protección aluminio-zinc, pero son nombres comerciales. Entonces, por un lado viene galvanizado, que es la protección de nuestro acero con zinc. Y por otro lado viene la protección con aluminio zinc, que tiene unos nombres comerciales, Metalum, Galvalum, Aluzinc. Entonces, Catherine, cuéntanos un poco más sobre este tema de la importancia de sus espesores. Bueno, David, de pronto para complementar un poco, me voy un pasito atrás para complementar el tema de las calidades del acero estructural. Es así como tú lo decías. Existe la calidad comercial y está enfocada para un uso especial, específicamente donde la podemos ver en la industria, precisamente porque la calidad comercial nos permite esa maleabilidad que requieren, por ejemplo, los electrodomésticos, ¿sí? La calidad estructural está más enfocada en cubiertas y fachada, que es lo que hoy estamos hablando. Normalmente, si nosotros tenemos un proyecto de una bodega, seguramente las separaciones de correa no van a estar pegadas cada 60 centímetros, cada 70, sino que más allá de 1,50. Ahí requerimos una teja que supla esas necesidades. De pronto, como un tema adicional en la próxima normativa, va a ser responsabilidad del calculista del proyecto especificar el calibre de la teja, haciendo un avalúo de cargas y todo. Entonces, ahí es donde la lámina calidad estructural nos sirve, porque primero nos garantiza una adecuada resistencia. Por supuesto, lo ideal es que siempre se apoyen del equipo técnico de su proveedor de preferencia. Y ya entran... Sí, adelante. Ok, y ya entrando en el tema de los recubrimientos, la lámina prepintada, allí como lo podemos ver en la imagen, se conforma de un metal base, que es el acero, unos recubrimientos metálicos que, como decía David, la NTC 3465 nos dice que puede haber, creo que son alrededor de 7. Los más comunes, ¿cuáles son? El galvanizado y el metaluminizado, que también tiene otros nombres como el Galvalum o el Aluzinc, y una serie de primers que ya vamos a ver posteriormente. David, ¿le puedes dar a la siguiente diapositiva, por favor? Anterior, donde empieza el galvanizado. Exactamente. Bueno, este proceso de galvanizado es un proceso que se hace en inmersión en caliente en un crisol de zinc, un zinc al 99%. La normativa que rige este procedimiento es la NTC 4011 y si ustedes se dan cuenta allí nos presenta una serie de designaciones. Esas designaciones son básicamente espesores. Entonces el cliente final ve esta cantidad de espesores y dice yo cuál debería usar. Los espesores del recubrimiento están asociados a la velocidad de corrosión que tiene cada ambiente. Cada ambiente en el que yo voy a ubicar mi lámina, en la que yo lo voy a utilizar. Entonces, ¿qué debería hacer el cliente final? Conocer dónde, digamos que conocer el medio ambiente en el cual va a utilizar esta lámina, comunicárselo a su proveedor y que entre los dos escojan cuál es el recubrimiento que mejor les permita eso. Más adelante vamos a ver una metodología de la ISO en donde categorizamos cuál es ese medio ambiente de una forma muy básica. Y pues así mismo podemos ver cuál es el recubrimiento que requiere ese usuario final. ¿Quieres? Le damos a la siguiente. El recubrimiento Galvalum, Metalum o Aluzinc es algo parecido al recubrimiento galvanizado, pero aquí tenemos un asterisco. Este recubrimiento cuenta con un porcentaje de aluminio. Más la mezcla como tal del Metalum es 55% aluminio, 43.5% de zinc y una partecita de silicio para que se genere ese enlace entre estos dos elementos. Básicamente esto es una mezcla muy poderosa. ¿Qué nos permite esta mezcla tan poderosa? Poder jugar con los recubrimientos. Entonces, si en un recubrimiento galvánico nosotros necesitábamos 180 gramos por metro cuadrado, seguramente en Metalum podemos ponerlo un poco más delgado para garantizar un desempeño similar. Al igual que la mezcla galvanizada, nosotros en el Metalum, porfa, siguiente.
tenemos una norma que también nos refiere a unos espesores de recubrimiento. Y esto atiende a lo que mencionaba anteriormente. Esto atiende a la necesidad de cada usuario y depende de la ubicación de cada proyecto. No es lo mismo un proyecto ubicado en la costa que un proyecto ubicado en Bogotá. ¿Por qué? Porque en la costa tenemos muchos agentes contaminantes. Entre los principales agentes contaminantes están los sulfatos, los cloruros, los nitruros, también está el tema de la lluvia ácida. Entonces, para la costa nosotros tenemos unas asignaciones de recubrimiento diferentes a las que podríamos encontrar en una zona residencial en Bogotá. Sí, Katherine, aquí te interrumpo y me parece muy importante lo que nos estás comentando, que es, digamos que generalmente los mercados tienden a estandarizar los temas y sí hay que buscar cierta nivel de estandarización, pero lo que estamos viendo hoy, digamos que a nivel y la preocupación del sector es que se habla de lámina prepintada y digamos que se habla de la lámina prepintada como si fuera un solo producto y ahí es donde viene el error. Digamos que nosotros veíamos al principio en las fotografías los diferentes usos de las envolventes y obvio que para un cerramiento temporal de obra o para, digamos que una sala de ventas, que es una construcción temporal que va a durar unos meses, es posible que no se requiera el producto de más alta especificación y que pueda haber un producto de una baja especificación. Es como tratar de utilizar un carro Fórmula 1 para ir a hacer mercado. Entonces, no, o sea, digamos que deberíamos tener claro que para ese uso de unas estructuras temporales, un cerramiento, pues puede utilizar una lámina con unas características básicas, pero esa misma lámina no se puede utilizar para un centro comercial o para una vivienda o un parque industrial, Así es. porque pues los efectos van a ser los que vimos en las fotografías. Entonces, quería comentar eso también, Katherine. Así es, David. No, nosotros, digamos que qué es lo que queremos que los usuarios, los que están aquí presentes, se lleven digamos, en el concepto de lámina prepintada. Hay láminas muy buenas, pero depende el uso final. Entonces, si queremos una lámina para nuestro proyecto, tenemos que atender a la normativa, porque seguramente para un cerramiento temporal no vamos a necesitar pues tantos requerimientos realmente. Entonces, para nuestros proyectos es necesario que exijamos, y más adelante podemos hablar de los certificados de calidad, que exijamos estas normativas aplicadas a nuestro elemento, llámese lámina, llámese cubierta o fachada. Gracias, Katherine. Bueno, ahora en nuestra siguiente etapa del conversatorio, pues vamos a hablar sobre las consecuencias del uso de una materia prima de baja especificación o mal especificada. Entonces, pues bueno, yo quisiera escuchar a Carolina, qué experiencia has tenido tú como usuaria finalmente de los productos, tú que eres una gran instaladora y también ves muchos temas de recambios de cubierta, digamos que a qué te enfrentas en el día a día cuando tienes que utilizar una lámina prepintada, ¿qué esperas de la materia prima como tal y qué has visto en esos comportamientos como los que vemos en algunas de estas fotos? Entonces, pues adelante, Caro. Bueno, buenos días. Qué bueno que estén todos acá tan interesados en este tema. Pues nosotros como instaladores encontramos, como tú lo dices, siempre prima el tema del precio, ¿sí? Entonces, normalmente los clientes usuarios quieren el mejor precio, pero sacrificando de pronto la calidad. Entonces, ¿qué nos encontramos en las obras? Que llevamos al límite la teja, ¿sí? Por ejemplo, cubiertas donde se manejan espesores de .45 que llamamos calibre 26, mal llamado, calibre 26, y lo llevamos al límite a una distancia entre correas que no cumple. Entonces empezamos a tener dificultades en hundimientos en la teja desde el mismo proceso de instalación. Entonces, de entrada, no hemos entregado la obra y ya encontramos
situaciones como las que vemos en las imágenes, donde tenemos una teja maltratada, y de hecho está maltratada desde el momento que se fabrica, ¿sí? En el momento también que encontramos en procesos de mantenimiento, donde encontramos cubiertas tan afectadas, donde ni siquiera el trabajador puede trabajar, puede caminar de manera segura porque las láminas se pandean. Pues también encontramos ese tipo de situaciones. Vemos pestañas de las tejas deformadas. Realmente se está llevando al límite los materiales o tal vez está haciéndose una mala compra desde un comienzo. Caro, un paréntesis allí me parece una cosa fundamental que nos estás comentando. Hay una invitación muy especial a todos los del sector a que ya no hablemos de calibres, sino hablemos de espesores. Digamos que hay una peligrosidad en el tema de hablar de calibres, porque el calibre siempre se presta es un concepto no concreto, sino se presta a que mi calibre es tal espesor y mi calibre es tal espesor. Entonces, digamos que generalmente en las cubiertas donde tradicionalmente se ha escuchado de calibre 30, calibre 28, calibre 26, calibre 24, entonces dependiendo del proveedor, hablan sobre el espesor que equivale. Entonces, si hay una especificación abierta de un proyecto o de un requerimiento, se dice, no, se necesita que la cubierta sea en calibre 24, pero no habla nada de espesor. Entonces, un proveedor dice, no, es que mi calibre 24 es 0,60 y el otro dice, no, es que mi calibre 24 es 0,55 y el otro dice, no, es que mi calibre 24 es 0,50. No, la invitación es a no hablar de calibres, sino espesores. ¿Qué espesor necesito en mi materia prima y en mi producto para que no se presente en este tema de un mal comportamiento? Y realmente ese espesor es fundamental para el comportamiento tanto a deformaciones como en el mismo formado. En el mismo formado, digamos que los espesores muy delgados y que no tienen un buen comportamiento presentan en muchas ocasiones este fenómeno que es el oil caning, que es un tema de ondulación precisamente por ser unos espesores muy delgados. No sé si, Carlos, nos querías comentar algo más o escuchamos a Camilo Santa. No, quería complementar que como instaladores es muy importante saber qué estamos instalando para que no asumamos responsabilidades que de pronto desde una mala compra pues se están ocasionando, ¿sí? Entonces, como instaladores es importante que tengamos muy claro qué se compra para que asimismo sepamos cuál va a ser la vida de ese material. Gracias, Caro. Camilo, cuéntanos tu experiencia, cómo ha sido tu experiencia en el tema de la materia prima y sobre todo, pues bueno, hay una necesidad importante en el mercado, que es en cuanto a las garantías a corto, mediano y largo plazo. Digamos que cómo ha sido tu experiencia en este tema de la calidad de los materiales y que tanto sufren los instaladores en el tema de la garantía, de cuánto tiempo me va a durar mi construcción y cuánto se la puedo garantizar a mis clientes. Ese tema, ¿cómo te digo con esto, Camilo? Buenos días, pues la verdad es que nosotros siempre hemos primado por manejar o garantizar una calidad, siempre garantizando que al cliente no tenga como ese tipo de dificultades por tema de garantías, porque pues es algo que repercute no solamente en el cliente final, sino en la imagen del producto y de la empresa como tal que está construyendo. Hay algo importante que me parece resaltar y es que de pronto puedes complementar ahora, David, y son los dos sistemas de galvanizado que ofrecen en el mercado, porque uno no puede, o sea, los dos son de excelente calidad, pero hay que saber manejar los productos porque el tema de galvanizado convencional tiene o ha tenido la característica siempre de tener un recubrimiento mucho mayor, mucho más eficiente cuando se generan cortes, lo que no le ocurre tan fácilmente al zinc. Y
¿Qué ocurre con el aluzinc? Que todos debemos tener presente que cuando se generan cortes hay que hacer un tratamiento a los bordes para que no se genere un borde de oxidación. Es un borde de oxidación que solamente se da en el borde y no prospera, pero que a simple vista puede generar una mala imagen del producto y no lo podemos satanizar, pero que nosotros como ejecutores de proyectos, vendedores del producto, tenemos que ser claros en que tenemos que darle un buen manejo a ese tipo de galvalum, de producto galvanizado, porque pues nos va a garantizar pues, estéticamente una buena calidad del producto, sin generar una mala imagen, porque sabemos todos que su funcionamiento es perfecto, inclusive puede ser superior al galvanizado, pero que tiene que tener unas consideraciones específicas en el proceso de corte. David, estás en mute. Gracias. A ver, sí, hay un tema ahí muy importante que nos hace la reflexión, Camilo, que es en cuanto a las diferencias entre galvanizado y galvalum. Las dos tecnologías son muy buenas y han sido desarrolladas por unas grandes industrias metalmecánicas a nivel mundial. Tradicionalmente en Colombia se ha utilizado el galvanizado y ha funcionado excelentemente bien. El Galvalum viene como una mejora a ese proceso, digamos que lo que uno lee en los textos y en la literatura es que inclusive el Galvalum puede tener, siendo especificado en las mismas condiciones, puede tener una resistencia a la corrosión hasta 3 hasta 5 veces más que el galvanizado. Y tiene también otras ventajas que es mayor resistencia al calor y tiene un índice de reflectividad mayor. Entonces, digamos que son dos productos muy importantes, pero cada uno tiene sus características. Entonces, Camilo nos hace caer en cuenta de un tema muy importante del comportamiento de Galvalum. El galvanizado por su gran porcentaje de zinc en el proceso de protección. El zinc, cuando se corta una lámina galvanizada, hay un proceso electroquímico de protección de ese borde que es muy eficiente. Cuando uno corta una lámina galvanizada, ese borde tiene una autoprotección anódica que no permite que haya una oxidación. El comportamiento de la luxina es algo diferente. Cuando hay un corte, como la proporción entre aluminio y zinc es más importante, el aluminio en el proceso de fabricación, esa composición química no es tan eficiente en ese borde. No quiere decir que el elemento se va a corroer inmediatamente y que va a ser totalmente perverso. No, simplemente ese borde va a tener una corrosión inicial que sella con el tiempo, en el corto plazo, pero que visualmente se va a ver allí ese borde. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando utilizamos una lámina, bien sea de solo aluzinc, galvalum, metalum, pues habrá que hacerle una protección de sus bordes adecuada para que no vaya a haber una mala imagen de ese producto. Pero los dos productos son muy buenos, pero hay que tratarlos de cada uno de su forma diferente. Hay otros temas muy importantes que yo quisiera escuchar a Juan con respecto a la experiencia que hay también en el manejo en obra del producto cuando hay cortes y se deja limalla sobre la teja y hay muchos reclamos y llega y dice el mercado o la gente, mire, se me está oxidando la teja y ¿qué es lo que está pasando allí? Cuando no hay unos buenos procedimientos de montaje. Camilo, si de pronto nos avanzas con algo de este tema. Yo quería complementar algo ahí muy importante, David, y es que pues los constructores como tal debemos tener muy claro desde el momento de la especificación cuál debería ser el recubrimiento mínimo con el cual deberíamos trabajar. Y, y eso es más que todo complementando lo que decía Camilo Melo sobre los tipos de productos que traen al mercado, porque pues en la tabla que mostrábamos ahora con Catherine, los porcentajes de
recubrimiento de gramaje según sea Lucin o o galvanizado, garantizar que, por ejemplo, en el mercado mínimo se pueda trabajar con un galvanizado 180 gramos por metro cuadrado o una Lucin 150 gramos por metro cuadrado, que sean, o sea, tener unos estándares mínimos para poder trabajar de acuerdo a la zona geográfica donde se esté interviniendo, y no ceder a unos menores recubrimientos, porque es que ahí es donde empiezan a generarse todos estos inconvenientes de garantías, de mala imagen del producto, que finalmente nos está afectando a todos, o sea, desde el mismo cliente final hasta nosotros que somos los que estamos ejecutando los proyectos, porque no se está logrando estandarizar un producto mínimo que garantice una calidad que a futuro pues dé durabilidad en el tiempo del proyecto. Sí, mira, Camilo, eso es una preocupación de nuestra agremiación y digamos que parte de uno de nuestros objetivos del manual de diseño, montaje, desmonte de envolventes livianas que estamos haciendo en la asociación es precisamente eso, dar unas recomendaciones basadas en la experiencia de las especificaciones mínimas adecuadas para un comportamiento aceptable. Digamos que para el mercado a veces es difícil cuando le llega un proveedor y le dice, mire, esta es una lámina prepintada y le sale buenísima, pero ¿qué es buenísimo? ¿Buenísimo qué es? ¿Cuánto me va a durar? ¿Un mes, 2 meses, 5 años? Y la única forma de determinar el buenísimo es verificando la calidad del material. ¿Qué espesor de acero me está vendiendo? ¿Qué recubrimientos de protección a corrosión me está dando? ¿Qué recubrimientos de primer y espesor de pintura me está dando? Entonces, claro, la pregunta es, bueno, ¿y cuáles son esos mínimos? Como bien lo dice Juan, digamos que históricamente aquí en Colombia se han tratado unos mínimos. O sea, por ejemplo, siempre se ha hablado de un galvanizado mínimo G60, que son 180 gramos por centímetro, por metro cuadrado. Se ha hablado de una Lucin de mínimo, una ZM 120, que son 120 gramos por metro cuadrado. Se han hablado de esos mínimos, pero sí hemos visto certificados de calidad de personas que están trayendo realmente unas especificaciones, pero bajísimas. O sea, por ejemplo, en Alucing hemos visto, o sea, una ZM 60, es que ni siquiera es o sea, AZM 50. Cuando estamos hablando que el mínimo debería ser AZM 120, vemos que entra en el mercado una ZM 50. O sea, entonces uno dice, caramba, si el mínimo es 120 recomendado y están trayendo 50, tenemos problemas. Igual en los espesores del primer. Entonces vemos que los espesores del primer, la norma STM A755, dice, hombre, manejen un primer mínimo de 5 micras. Y vemos que en el mercado hay de 3, de 2 micras. Entonces ahí vienen los problemas. Y los mismos en los espesores de pintura acabado. Entonces, si digamos que queremos unos estándares buenos para una pintura acabado que cumpla, pues debe también haber unos espesores mínimos. Si vemos el mercado siempre ha hablado de un espesor mínimo de acabado superior de 20 micras, inferior de 10 micras. Y obviamente, dependiendo del uso, pero no se puede estandarizar unos espesores totalmente bajos solamente con tal de buscar un precio. ¿Por qué? Porque vamos a tener problemas a corto, mediano y largo plazo. No sé si Katherine nos quieres comentar algo más sobre este tema. Sí, David, de pronto apoyémonos un poco en las diapositivas en la parte de darle la siguiente. Hacia acá. Bueno, de pronto si quieres, entonces deja la imagen y vamos, después avanzamos un poco más. Sí, David, digamos que a pesar de que la NTC 4011, que es la de acero recubrimiento galvanizado, nos dice que si queremos duplicar la vida útil de una lámina, asimismo tenemos que duplicar su recubrimiento porque es una función lineal. Es importante la imagen de la lámina que está como con todas las partes. Es importante tener presente
que todos estos componentes, el recubrimiento metálico, el pretratamiento, el primer y el acabado final, ya empiezan a actuar es en sinergia, donde ya 1 más 1 no se vuelve 2, sino que se vuelve un número mucho más grande. Entonces, me gustaría mencionar que la ISO está al final, es como una diapositiva al final. La ISO 12944 nos da una metodología la ISO 12944 nos da una metodología muy acertada porque ella muy fácilmente divide las zonas en las que las estructuras de acero pueden estar expuestas en 6 zonas, que va desde C1 hasta C5, C5I y C5M, donde C1 es un ambiente interior, C2 empieza a ser un ambiente con un bajo nivel de polución, puede ser una zona residencial, entonces fíjense que aquí el usuario ya puede darse la idea en qué lugar puede estar su proyecto. C3 medios son ambientes urbanos e industriales, pero con una polución moderada. C4 es un área industrial y costera con moderada salinidad, puede ser una zona costera, pero ya interna. Y C5I y C5M ya son áreas industriales o costeras con una alta salinidad o una atmósfera muy agresiva. Entonces, bajo este panorama ya el cliente llega y dice, uy, mi proyecto puede estar acá. Obviamente siempre lo ideal es que esté bajo de la mano del proveedor, que le ayude a hacer ese estudio de qué es lo que requiere realmente mi producto y asimismo identificar qué tecnología de pinturas le sirve, con qué fin, pues asegurar la vida útil de su producto. También aquí me gustaría mencionar que hay un tema de una garantía decenal que rige más que todos los contratistas de los proyectos, donde pues un elemento debería resistir como mínimo, debería ser útil por lo mínimo 10 años. Entonces aquí es muy importante y entran a jugar un rol muy importante en la tecnología de pinturas, que es lo que protege mi teja y que es lo que nos permite garantizarle al cliente esa no solamente garantía, sino también la vida útil de la cubierta o de la fachada. Entonces, Ok. con base en estas categorías de corrosividad, David, nosotros presentamos darle a la diapositiva siguiente, por favor. Eso, nosotros presentamos unos esquemas de protección. Entonces, aquí ya hablamos un poco de los recubrimientos metálicos, que son los que siguen después del metal base, y luego qué tipo de recubrimiento sigue. Ya siguen una serie de primers y de acabados finales que también dan esa tonalidad de pintura, y aquí entran unos conceptos muy interesantes, que son los poliésters, los superpoliésters y los PVDF, que son los polivinilo de fluoruro. Entonces, dependiendo de esa categoría, nosotros ¿qué hacemos? Recomendamos estas tecnologías de pintura. Entonces, la norma nos dice que siempre después del metal base debe haber un recubrimiento metálico, después un primer, después un color, y ya dependiendo de la agresividad atmosférica, asimismo recomendamos otra capa que en nuestro caso con nuestra tecnología Protect Master puede ser como un clear, que es como una base final. Entonces, aquí es interesante porque asimismo logramos alargar esa vida útil del producto o asimismo podemos tener un cliente con un proyecto que requiera que no esté en una zona tan contaminante, pero que requiera una alta garantía. Puede usar estas tecnologías de pintura. Ok. Pues, Catherine, no, muy interesante. O sea, este tema es bastante grande que puede inclusive da para un webinar completo sobre la calidad de las pinturas. Pero digamos que ya para ir cerrando y de pronto que Caro Pinzón nos comparta algunas preguntas del auditorio en estos últimos 5 minutos que tenemos, vamos cerrando con diferentes conclusiones importantes. Primero, no todas las láminas prepintadas son iguales. Una lámina prepintada por ser prepintada no es igual. Una lámina prepintada no sirve para todos los usos indiscriminados. Es importante verificar en los certificados de calidad qué estoy comprando, qué me están vendiendo. Primero, espesor acero base. ¿Qué espesor de acero base me están dando? Esto me va a garantizar la estabilidad estructural del componente. Segundo,
calidad de protección a corrosión me están dando, si es galvanizado, si es aluzinc, galvalum, metalum, con qué gramaje me está protegiendo esa lámina negra. Tercero, qué espesores de primer y acabados tengo y qué calidad de pintura tengo. Estos son fundamentales para poder garantizar finalmente el producto final que bien vaya a utilizar un constructor o que vaya a usar un cliente final. Entonces, no es mirar que la lámina prepintada toda es igual y simplemente mirar un tema de precios, sino aquí estamos hablando un tema de garantía a largo plazo y no solamente estético, sino estructural, ¿no? Estamos hablando de elementos en la cual van a ser construidos infraestructuras que va a estar viviendo gente allí o que va a estar trabajando y hay una responsabilidad de terceros importantes a largo plazo, inclusive a corto y mediano plazo. Y otra cosa fundamental, las envolventes son de las áreas de construcción más grandes de cualquier infraestructura. O sea, en una bodega, el área construida más grande es la envolvente y vale un dinero importante y es una inversión importante. Entonces, Caro, no sé si tienes algunas preguntas para que podamos mirarlas aquí. Caro David, tiene la mano quería Ay, qué levantada. pena, Caro. Sí, adelante, Caro. quiero complementar las conclusiones que tú estás dando con una mirada de instalador constructor, y es: si queremos proyectos de calidad, no es solamente dar el check de todo lo que estás mencionando, sino que también debemos tener en cuenta o dejarle toda la responsabilidad a un buen producto, sino todo el proceso de del descargue, almacenamiento y manipulación del mismo, y pues al final de todo el proceso garantizar que ese proyecto o esa área instalada pues cumpla con los mantenimientos preventivos pues acordes a la necesidad, ¿sí? Entonces, si queremos proyectos de calidad, no es solamente saber comprar, especificar un material, sino instalarlo y manejarlo de manera adecuada. Claro que sí, Caro, eso es fundamental. Las garantías son integrales, no solamente dependen de la materia prima, sino del buen uso, la buena instalación y el mantenimiento. Mantenimiento, que hay que recordar que toda infraestructura hay que hacerle un mantenimiento correctivo y preventivo. Caro, no sé si tenemos por ahí algunas preguntas que podamos responder. Y tenemos algunos comentarios. Por ejemplo, acá tenemos un comentario de Leonel Darío que nos dice: buenos días a todos. Manejar el término de calibres no es preciso y coincidimos que debemos cambiar a espesores. Juan Carlos Vélez nos dice: buenos días a todos. Campañas como la de no se deje calibrar son importantes, hablando siempre en unidades de medidas claras según los sistemas ingleses o métricos. Y Leonel Darío aquí nos dice: importante tener en cuenta el BMT al momento de especificar, ya que para aplicaciones estructurales o no estructurales, la NDC-10 indica que debe ser mínimo el espesor de diseño. Lo pongo en contexto ya que un prepintado puede aportar micras de espesor aportando 40 micras o más que se deben tener en cuenta. Y Jorge Franco nos hace una pregunta: ¿cuáles serían las especificaciones mínimas en los espesores de galvanizado de zinc y aluzinc? Y por favor, recordarnos las normas NTC y ASTM que rigen la fabricación de láminas prepintadas. Para contestar esta pregunta, y ya tenemos algunas otras. Adelante, Catherine, si quieres, pues lo hemos hablado, lo ha comentado, pero adelante, Catherine. Ok. Como tal de la lámina prepintada, Jorge, nosotros nos regimos con la NTC 3465, que es equivalente a la ASTM A755. Como para hablar de lámina prepintada, también hay que hablar de lámina galvanizada. La norma que rige la lámina galvanizada es la NTC 4011, equivalente a la ASTM A653, y a la de Metalum, NTC 4015, equivalente a la ASTM A792. Nosotros recomendamos para una garantía en condiciones normales, ¿sí? Y para una garantía óptima, un recubrimiento mínimo de 180 gramos por metro cuadrado de zinc. Gracias. Correcto, que ese sería para galvanizado un G60. Y en aluzinc, en Metalum, 120 gramos por metro cuadrado. en Metalum 120, que es un equivalente a una AZM 120.
Así Ok, es. perfecto. Tenemos otra pregunta de Daniel Tirado. Nos pregunta, ¿cuál es el mantenimiento preventivo para asegurarnos en la calidad de pintura? Catherine, si tienes algún comentario, de pronto Camilo. Perdón, pensé que, dale, si quieres, Camilo. Camilo Melo, Camilo Camilo Melo. Santa. Bueno, no, digamos que mantenimientos preventivos hay muchos y efectivamente eso es lo que le garantiza la longevidad a la cubierta. Y es, digamos, desde la etapa misma de la instalación, pues garantizar que el instalador le haga un muy buen aseo a la cubierta, que cualquier corte que se haga encima de la cubierta que genera limallas o virutas de acero, pues no vayan a quedar sobre esa superficie porque obviamente ese corte queda ya expuesto, queda sin recubrimientos y eso al momento de la lluvia y todo, lo que va a hacer es generar puntos de óxido que sean como unas pecas, ¿no? Y de ahí en adelante, pues si se dejan tornillos, si se dejan alambres, pues obviamente va a generar puntos focales de esa propagación de oxidación. Entonces, un tema de aseo. El tema de la vegetación es importantísimo y mucha gente no cae en cuenta en eso. Y es que en sitios donde hay árboles, donde hay una vegetación abundante, las hojas que quedan sobre la superficie metálica, la superficie prepintada, pues obviamente estamos haciendo que estas hojas se van a biodegradar y eso genera una oxidación sobre la superficie. Entonces también hay que garantizar o hacer una hoja de vida en la cubierta ya una vez entregada buscando generar unos mantenimientos que de acuerdo a la característica del proyecto, ubicación geográfica, polución o ambientes que puedan ser contaminantes, se le hace una hoja de vida en donde se dice se debe hacer una garantía, un mantenimiento cada 2 meses, cada 6 meses, cada año, dependiendo de las características propias del ambiente, y con eso garantizamos que la cubierta sea mucho más perenne en el tiempo, ¿no? Perfecto, gracias Camilo. Importante nos queda pendiente, Caro Pinzón, realmente es fundamental organizar unos webinar, primero pues de aclararle a nuestros agremiados y a todo el mercado las diferencias en hacer un webinar de galvanizado y galvalum o aluminio metalum, bien determinar eso. Otro webinar sería muy interesante de aclarar calidades de pintura, porque una pintura poliéster, una pintura poliuretano, porque una pintura alquídica, cuáles son las grandes diferencias y los diferentes comportamientos. Nos quedan muy pendientes esas charlas técnicas porque eso nos contribuye a un mejor conocimiento del producto en general. Caro, no sé si alcanzamos de pronto para una preguntita más, dos preguntas más antes de terminar. Sí, mira, está para ti rápidamente. Dice, el manual ACE incluirá unos lineamientos para constructores que les permita especificar en sus licitaciones. No tanto como que es, digamos que lineamientos, pero sí, digamos que unas bases mínimas sobre las calidades de materiales y especificaciones de productos, porque pues igual todo esto tiene que ser muy general, pero siempre basados en normativas, como lo estamos diciendo. O sea, ¿por qué no utilizar un galvanizado G30 o G20? No, pues no se utiliza porque pues digamos que va a ser son elementos que van a estar a la intemperie, a los rayos ultravioleta, a los agentes ambientales que la corrompen, que la corroen. Entonces, pues dentro del manual sí va a haber unos lineamientos mínimos, pero siempre basados en normativas, pero sí lo va a haber. Listo. Aquí hay una que dice, uno de los grandes problemas del mercado es la relación precio-calidad. ¿Cómo manejar esa relación sin sacrificar la calidad y durabilidad del producto? Yo creo que allí viene hacia el uso. Vuelvo en la fotografía que venía. Si vamos a utilizar una teja, un producto prepintado de altísima calidad para un cerramiento metálico de una obra,
pues estamos utilizando un carro de Fórmula 1 para ir a hacer mercado, no tiene sentido. Y también en la parte contraria, si vamos a utilizar un producto de bajísima especificación o no le ponemos atención a la especificación, a un producto que va a ser utilizado en un colegio, en un centro comercial, que es a largo plazo, que se espera que tenga una durabilidad, que hay una responsabilidad civil a corto, mediano y largo plazo, nos estamos equivocando. O sea, el tema del precio, el precio en construcción es importante, pero no es el fundamental para una toma de decisiones. En construcción, la toma de decisiones para el uso de un producto es siempre el garantizar la estabilidad a largo plazo, bien sea arquitectónica o estructural de la construcción. Pero si vamos a construir por precio, pues vamos a terminar construyendo con papel y alambre. O sea, no puede ser. O sea, el criterio es otro. El criterio es qué le voy a dar, qué le estoy dando a mi cliente para su uso final, que realmente tenga una buena relación beneficio-costo. Gracias. Bueno, yo creo que, bueno, ya son las 11:03 de la mañana. Realmente muchísimas gracias a todos los asistentes. Esperamos haber contribuido un poco con el conocimiento del tema de materias primas. Vamos a hacer más de este tipo de conversatorios con las demás materias primas de nuestras envolventes livianas. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Y pues bueno, un muy buen día para todos. Muchas gracias por asistir. Gracias a todos. Muchas gracias. Que Gracias estén a bien. todos. Chao. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, muy Gracias, gracias. amable. Gracias. Muchas Gracias, gracias. feliz Buen día. día. Muchas gracias. Muchas gracias.